Alvarado les vamos a presentar una propuesta de inconstitucional tal cual mencionaba el proyecto de normas desde el positivismo jurídico y el realismo de Ross. Bueno, las expositoras somos en este caso Sandra Alvarado y quien les habla Celeste Campos. Para empezar esta exposición es necesario plantear un marco teórico y filosófico para entender un poco más el contexto legal del que estamos hablando. Exactamente, hablamos del positivismo excluyente de Kelsen, ¿no? Como sabemos, Kelsen separa el derecho y la moral. Kelsen afirma que el derecho debe estudiarse como un sistema de normas creado por una autoridad legítima. Sin importar que estas normas sean justas o morales, lo único que le da validez a una norma jurídica para Kelsen es que haya sido producida conforme a las reglas del propio sistema jurídico dentro de su jurisdicción, o sea, dentro de su país, más no su contenido ético, ¿no? Esto es que, por eso es que se le da esta categoría de excluyente, porque excluye la moral de un análisis crítico. El juez o el jurista no debe valorar si una ley le parece buena o le parece mala moralmente, sino solamente si es válida según el orden jurídico vigente. Ahora, continuando con el marco filosófico, tenemos al positivismo incluyente o metodológico de Hart. El positivismo incluyente o metodológico de Hart acepta que aunque el derecho sea un sistema creado por personas, por seres humanos, puede incorporarse principios morales, a diferencia del caso anterior, ¿no? Si es que así se decide de manera voluntaria por la propia sociedad o su constitución. Hart mantiene la separación conceptual entre el derecho y el moral. Bueno, reconoce que no toda ley justa es moral ni toda ley inmoral es inválida, pero reconoce que la moral puede formar parte del derecho cuando las normas jurídicas así lo establecen. Por eso es que se dice incluyente, ¿no? Porque la moral puede formar parte del derecho cuando las normas jurídicas así lo establecen. Ahora, tenemos el positivismo crítico y garantismo de Ferrajoli. Como sabemos, el positivismo crítico y garantismo de Luigi Ferrajoli plantea que el derecho no solo debe ser válido formalmente, sino también tiene que respetar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Ferrajoli critica al positivismo clásico solamente porque se centra en su validez formal. Ferrajoli propone un positivismo crítico, donde las leyes pueden someterse al control de la Constitución y a los principios del Estado de derecho, ¿no? El garantismo jurídico para Luigi Ferrajoli busca proteger al individuo frente al poder del Estado, asegurando que toda norma y toda decisión judicial respeten las garantías y los derechos humanos. Finalmente, para continuar, tenemos el realismo jurídico escandinavo de Ross. El realismo jurídico escandinavo de Alf Ross sostiene que el derecho no es un conjunto de normas abstractas, sino un fenómeno real, ¿no? Un fenómeno real observable en la conducta de los jueces o alguna autoridad suprema. Para Ross, lo que realmente importa no es lo que las leyes te dicen en sí en un texto, sino cómo es que se aplica en la práctica. El derecho existe solo cuando produce efectos reales en la sociedad, si no pierde como credibilidad, ¿no? Además, este enfoque rechaza las ideas metafísicas o morales del derecho. Las normas no tienen valor por sí mismas, sino porque orientan el comportamiento y las decisiones judiciales. Esto es en cuanto al marco teórico y filosófico. Ahora, sobre el caso peruano que hemos seleccionado, hemos planteado una controversia competencial en el que se determinan la confianza política y hasta dónde llega el alcance de las competencias entre el Poder Judicial y el Estado y bueno, y sus efectos institucionales entre ambos poderes. A continuación le doy el pase a mi compañera para que pueda explicarles un poquito más sobre este caso. Muy buenos días, mi nombre es Sandra Alvarado. Eh, para continuar con el tema, en este caso expondré sobre hechos relevantes y conflictos constitucionales subyacentes. Abordaremos un caso de un alto impacto marcado por un desencuentro político sostenido entre el Ejecutivo
y el Parlamento. El choque constitucional se centró en cómo responder los mecanismos constitucionales del control con una cuestión de confianza. Este conflicto reveló que las cláusulas, en este caso, sobre la confianza, admitían más de una lectura plausible, lo que exigió órganos constitucionales del cierre allá de la literalidad. La clave era fijar pautas interpretativas que preservaran la operatividad de la Constitución y evitara el bloqueo mutuo indefinido. Normas cuestionadas y parámetros de control. El parámetro de control fue la constitución específicamente de las reglas de separación e equilibrio de relaciones interorgánicas. En lugar de una lectura literal, el colegio optó por una comprensión funcional del diseño constitucional. Esto confirma la relevancia de textura abierta y el uso responsable de la discrecionalidad judicial en casos difíciles, buscando la interpretación que mejor asegurara el funcionamiento del Estado. Criterios y normativos factibles y morales utilizados. La decisión no fue meramente legística, combinó una tirada metodológica. 1. Criterios normativos. Reconstrucción estricta de reglas precedentes aplicables. Criterios fácticos. Evaluación de la secuencia de actos para medir si la respuesta institucional preservó, erosionó la posibilidad de gobiernos y control. 3. Razones públicas de valores, justificaciones y apelando a bienes constitucionales como la gobernabilidad, el equilibrio de poderes y la protección de procesos democráticos. Esta integración demuestra una metodología que no divorcia el derecho de la realidad propia de decisiones estructurales. Propuestas: inconstitucionalidad, problema jurídico central y reglas del test de control. El aprendizaje del caso nos permite formular propuestas: inconstitucionalidad contra las leyes que con el rótulo de interpretación alteran de manera desproporcionada el equilibrio de poderes. El problema jurídico central es si las disposiciones, aunque formalmente leyes restringen sin justificación las herramientas esenciales del régimen. Nuestro test de control propuesto sigue una secuencia exigente de pasos, donde el centro es el análisis proporcional, seguido de la evaluación de la coherencia sistemática. Análisis de proporcionalidad y razonabilidad. La proporcionalidad es una técnica de racionalidad pública para medir la racionalidad de las restricciones, necesidades, investigar si existen alternativas menos lesivas que no vaciaran competencias esenciales. Ponderación estricta. Contrapesar los beneficios de la norma frente a los altos costos de efectuar el diseño constitucional. Si el costo es mayor, la norma debe ser expulsada. Esta estructura obliga la motivación reforzada y es consistente en un enfoque. Efectos de la sentencia. La colisión de principios y efectos de sentencia. En la colisión de principios de autonomía versus viabilidad del gobierno, la solución depende de la argumentación y el contexto. Además, debemos dialogar con el realismo jurídico y los patrones decisionales. Recomendaciones. Al elaborar la propuesta de inconstitucionalidad, se recomienda seguir un método claro, identificar el parámetro de control, analizar la norma impugnada, definir la problemática jurídico y aplicar las pruebas de idoneidad.
la necesidad y la proporcionalidad. Cada paso debe estar justificado con un razonamiento claro y evidenciar verificadamente que respalde la decisión final. Finalmente, si el diseño de los efectos de las sentencias exige de prudencia institucional, si una acción inmediata genera vacíos, modularemos la decisión con reglas transitorias o diferimientos razonables, siempre garantizando la protección de parámetros no se diluya. Para la eficacia práctica, la sentencia debe ser pedagógica e incluir un cronograma de cumplimiento y supervisión. Nuestra propuesta articula el rigor del derecho con la prudencia de la realidad, ofreciendo una solución de integridad y validez, justicia y eficacia. Gracias por su atención.